Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy nuestro grupo va a hablarles sobre el tema de la propaganda en la época del terrorismo en el Perú. Mi grupo está conformado por Tarazona Colán Jorge, Ticón Espinosa Jackson, Tixo Tucto Steve, Urbano Olivares Claudio y Urbano Nilsson Panduro. Para contextualizar un poco el recorrido realizado, comenzaremos hablando del LUM. El LUM albergó memorias de la historia peruana, de etapas en donde la población se vio afectada en cuanto a sus derechos humanos y en sus respectivos espacios tuvieron que afrontarlo defendiendo el Estado de Derecho. ¿Cuándo se creó LUM? Bueno, LUM se inauguró en el año 2009. ¿Quién construyó el Museo de la Memoria? Bueno, para la construcción se realizó un concurso con convocatoria internacional, en la que fue seleccionada en la oficina brasileña Estudio América, que construyó un moderno recinto de 5.000 metros cuadrados. ¿Cuál es su objetivo de LUM? Su objetivo de LUM fue promover la reflexión en donde haya mayor cantidad de comprensión de lo sucedido en el periodo de violencia contra los derechos humanos. Se ha involucrado en la sociedad para fomentar el respeto de los derechos en camino a la construcción de la paz. ¿Cuáles son sus acciones estratégicas? Bueno, sus acciones estratégicas es preservar y permanentemente las condiciones de exhibición en el desarrollo de los criterios institucionales y los contenidos de la participación de actores involucrados. Otro punto también de que hay áreas temáticas en donde se han promovido la participación activa del Estado. Sendero Luminoso fue una organización radical y violenta que operó en Perú desde la década de 1980 hasta la captura de su líder Abimael Guzmán en 1992. Sí, una dosis de serenidad, ¿no? Circunstancias difíciles, desde luego, para colaborar y que se realice la diligencia de una manera normal. Señor general, nos está usted viendo que más tranquilos no podemos estar. Tal como están hablando, estamos. Y así, escuchándole, y respondiendo tranquilos, ya no vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿No les parece? Sería un poco extraño. Pero una pistola no se de dos, ¿de qué se la ve? Se supone que usted las armas las tiene. Al fin y al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie. Así lo maten. Y si uno muere, esto quedan los demás. Y eso nunca se va a borrar. Con una ideología marxista, leninista, maoísta, se llevaron a cabo actos de terrorismo, asesinatos y ataques con bombas, causando un gran sufrimiento y dejando cicatrices profundas en la sociedad peruana, aunque su influencia ha disminuido. El legado de Sendero Luminoso aún perdura en la memoria colectiva del país. La violencia de Sendero Luminoso fue despiadada y brutal. Esta organización llevó a cabo actos de terrorismo, asesinatos, secuestros y ataques con bombas en Perú durante la década de 1980 y principios de la década de 1990. Su objetivo era derrocar al gobierno y establecer un Estado comunista a través del miedo y la violencia indiscriminada. La violencia de Sendero Luminoso dejó miles de muertos y causó un sufrimiento incalculable en todo el país, dejando cicatrices profundas en la sociedad peruana que aún se sienten hasta la actualidad. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, fue una organización radical que buscaba establecer un Estado comunista en Perú a través de métodos violentos. Fundado por Abimael Guzmán, llevó a cabo una lucha armada que causó una gran violencia y sufrimiento en el país. Su ideología marxista, leninista, maoísta y sus acciones han dejado una marca indeleble en la historia del Perú. Bueno, ahora hablaremos sobre la propaganda terrorista. La propaganda de Sendero Luminoso en el Perú se utilizó para promover
su ideología marxista, leninista y también maoísta para poder justificar sus acciones terroristas. Ellos utilizaban medios como panfletos, consignas y comunicados para difundir sus mensajes, para reclutar a los seguidores y poder sembrar el miedo en la población. Como vemos en una imagen del PPT, aquí vemos a Abimael Guzmán con sus seguidores que están levantando las armas. Si nos ponemos a analizar un momento este afiche, podemos ver los colores que usa, por ejemplo, el rojo y el amarillo. El rojo a primera instancia simboliza la fuerza, pero también para este caso simboliza la sangre, debido a que parte del pensamiento Gonzalo nos decía que para poder dar la revolución y lograr sus objetivos, se necesitaba derramar la sangre de las personas que querían luchar por su país y de las personas también que oprimían a esos pueblos. Por otro lado, el amarillo simbolizaría esa luz que ellos buscaban, del sendero luminoso que supuestamente los llevaba a Abimael Guzmán. El objetivo de Sendero Luminoso era derrocar al gobierno peruano y establecer un régimen comunista a través de la violencia y el terror. En un comienzo, las propagandas senderistas estaban dirigidas a reclutar a los seguidores para que puedan difundir y seguir este pensamiento de Gonzalo. Pero más adelante, las propagandas ya reflejaban métodos violentos y coercitivos hacia la población para objetivamente difundir su ideología mediante el terror. Por otro lado, en 1988, El Diario, que fue un periódico que actuaba como medio de propaganda del mismo Partido Comunista, publica La entrevista del siglo, donde Abimael Guzmán manifestaría sus motivaciones para iniciar su accionar terrorista y su adhesión a las ideas de Marx, Lenin y Mao Zedong. Como vemos en las imágenes, esas fueron algunas de sus publicaciones. En este otro PPT les mostramos algunas de las propagandas de Sendero Luminoso, que nos muestra como líder al Abimael Guzmán, pero también con referencia o alabanza al mismo Mao Zedong. También otros de sus afiches lo que buscaba era incentivar a la rebelión de la población hacia el gobierno. Ahora hablaremos sobre la prensa peruana durante el terrorismo. Durante este periodo, los medios de comunicación enfrentaron desafíos significativos. La violencia y la complejidad del conflicto generaron una intensa competencia por primicias, lo que a veces llevó a la falta de verificación de información. Los grupos terroristas buscaban manipular la cobertura para difundir su ideología y causar temor. La prensa también se convirtió en un blanco, sufriendo amenazas y ataques por parte de los propios terroristas. Así, la autocensura se volvió común debido a las amenazas, lo que afectó a la objetividad de la información. Ahora, la población, por su parte, también enfrentó desafíos al intentar entender la magnitud del conflicto y poder discernir entre las distintas narrativas que presentaban los medios. La saturación de información impactante influía mucho en la percepción de la realidad de las audiencias, lo cual moldeaba las actitudes, las creencias o el pensamiento de la población. Si nos detenemos un poco a analizar este contexto, encontramos que existe la simbiosis entre el terrorismo y la misma prensa, lo cual se manifiesta cuando los eventos violentos o ataques terroristas reciben mucha cobertura por parte de los medios de comunicación, otorgándole de esta forma a los grupos terroristas una plataforma para sus mensajes y poder alcanzar uno de sus objetivos, que es el de causar terror, cayendo así la función de la prensa en una especie de dicotomía. En primer lugar, nos llamó la atención este tema, ya que se relacionaba a nuestra carrera y es la propaganda, que a diferencia de la publicidad es una forma de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la actitud o el pensamiento de la comunidad respecto a alguna causa o una posición.
con el fin de obtener un resultado que no recae lograr exactamente en ingresos económicos, como lo es la publicidad. De esta manera conectamos este tema con la propaganda realizada por el Partido Comunista. Una de las conclusiones que hemos llegado también, de manera general, es que hemos visto cómo Sendero Luminoso ha dejado una marca indeleble en la historia del Perú. Su ideología radical y sus acciones terroristas han causado sufrimiento en la población y mayor intensidad a la población más vulnerable de nuestro país, que es el sector campesino que se encuentra en la sierra peruana. Otra conclusión es que la propaganda terrorista, ya sea mediante afiches, folletos, carteles, mensajes en las telas o incluso en las mismas paredes de las calles, tenían básicamente dos objetivos. Un objetivo era reclutar militares o seguidores que apoyaran el pensamiento Gonzalo, mientras por otro lado se cumplía un objetivo que era causar el temor a la población y más específicamente a las autoridades. Hay otra conclusión también que hemos llegado, es que existe una simbiosis entre el terrorismo y los medios de comunicación de ese tiempo, de ese momento. Como ya habíamos comentado, sin ánimos de criticar la función de la prensa, ellos cumplían con informar sobre los sucesos que acontecían en ese momento, pero a su vez, de manera involuntaria quizá, daban la pantalla y la portada a los hechos terroristas, dándole ese gusto al Sendero Luminoso, ya que ese era uno de sus objetivos. Para finalizar, debemos reconocer la importancia de recordar estos hechos tan importantes de la historia peruana y así evitar que se repita en el futuro, trabajando en el camino hacia la paz y hacia la justicia, de lo cual el lugar de la memoria y la tolerancia y la inclusión social actualmente forma parte. Gracias. Lo bueno